Descubrí a la escritora chilena Paulina Flores a raíz de su primer libro de cuentos, Qué vergüenza, publicado por Seis Barral. Se trata de un interesantísimo conjunto de relatos ambientados en la periferia de la ciudad y cuyos personajes están enfrentados a situaciones difíciles, complejas, complicadas. Este año ha sido muy gratificante la lectura de su primera novela, Isla Decepción, publicada también por Seis Barral. Se trata de una estupenda novela que gira en torno a la relación entre padre e hija, ¿no? Dos personajes protagónicos de la historia, a los que se le suma un tercer misterioso personaje, un coreano. Y con él se nos añade una línea temática más que tiene que ver con la migración y con la explotación laboral. Justamente sobre esta muy interesante y muy recomendable novela, conversé con Paulina hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del local del Centro Cultural de la Católica. Pero también pueden seguirla a través de las redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora bien, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Paulina Flores aquí, en Letra Capital. Hola Paulina, gracias por tu tiempo y por permitirnos charlar sobre tu más reciente novela, Isla Decepción, que ha sido publicada por Seis Barral y que ya se encuentra en Lima. ¿Cómo estás, Paulina? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, a mí siempre me da curiosidad cuando leo una novela el origen de las novelas, es decir, cómo quizás a partir de una idea o un concepto, ¿no? Se germina y es el disparador para una historia que finalmente se plasma en una novela. ¿Cómo es el caso de Isla Decepción? ¿Cómo surge? ¿En qué momento aparece ese chispazo y piensas en la novela? Bueno, en principio como que me vi medio obligada a escribir la novela porque todo el mundo me decía que escribiera una novela, que como que tenía que escribir una novela, sino casi como que no era escritora. Eh, Se me ocurrió una idea para hacer una novela como de ciencia ficción, más bien distópica, pero nunca terminó de cerrar del todo y estuve como 6 meses, un año casi dándole vuelta y un día digo, no, esta idea no funciona, no tiene, o sea, como que no lograba como sostenerse como en cuatro patas, no sé. Perdón. Y, y era una noche, de hecho, una noche de insomnio y esa misma noche fue como que dije, ya, le cierro la puerta a esta idea y enseguida como que entró el recuerdo de una noticia que yo había leído por ahí por el 2014, que hablaba de tripulantes asiáticos que navegaban en barcos factorías, bueno, por el Pacífico, bueno, por varios océanos, y que al pasar por el estrecho Magallanes en Chile, en la Patagonia, como tenía condiciones laborales casi esclavistas, habían tripulantes que saltaban y trataban de escapar de estos barcos, porque es como algo así como una milla. Y yo quedé muy impresionada con la noticia y en esa época justo andaba como con la idea de temática de tratar como la huida, la escapada y, y nada, como que todo entra como en tu mente y ¡pah! Hace como Big Mac o algo así, no sé, como que es un poco misterioso igual. Luego fue como sentir que esta idea sí podía funcionar y lanzarse como al vacío sin saber mucho, Ujú. pero queriendo investigar. Claro, lo interesante, por lo menos desde mi lectura de la novela, entre otras cosas, es que si bien, digamos, obviamente no es una novela de denuncia, pero sin embargo al mismo tiempo nos permite reflexionar en torno a ciertos temas sociales, ¿no? Principalmente, por ejemplo, el que has mencionado de Mm, la exposición a las personas, ¿no? En estos barcos pesqueros. sí, 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 claro, o sea, no sé,
claro, mi reacción es como, oh, ¿cómo pasa esto en mi país? Pero es como una reacción un poco ilusa. O sea, yo creo que nadie debería sorprenderse de que el mundo es un lugar cruel, y no solo como en barcos que salen de Corea o de China, o cómo funciona la industria de, no sé, de la ropa en la India, o los chips que tenemos que están en nuestros celulares también los hace como gente muy mal pagada. Eh, o sea, en nuestros propios países pasan cosas como esa. eh, y para qué hablar de Uber o de Globo, que hay gente que también son migrantes y que trabajan 17 horas seguidas, en condiciones laborales pésimas. O sea, tampoco hay baño, tampoco hay alimentación. Son trabajos hiper mega modernos, a diferencia de, qué sé yo, un pescador de calamares, ¿cierto? Que lleva mucho tiempo haciéndose, o no sé, un pescador, un marinero en general. Pero aún así las condiciones son terribles, y no es casualidad que sean migrantes. O sea, un poco la novela quiere, pues, no dar respuestas sobre eso, ni echar culpas, claro, ni siquiera en algún punto funcionar como denuncia, sino como, no sé, me parece a mí importante ser consciente del mundo en el que vivimos, como abrirlos, o sea, como, no sé, no sorprenderse o sorprenderse o lo que sea, pero estar presentes como... eh, y nada, eso, sí. Ujú. Sí, justamente por eso te comentaba que, claro, obviamente no es una novela de denuncia, pero sin embargo sí nos plantea esa reflexión, preguntarnos, cuestionarnos, ¿no? Claro, como a nivel más latente. Ujú. Sí. Otra cosa que me parece muy interesante de la novela es y que yo podría llamarla desde ese punto de vista una novela de personajes, porque los personajes están muy bien construidos. Es decir, hay tres personajes fundamentales que son Miguel, la hija de Miguel, Marcela, y bueno, y este coreano Lee, ¿no? Eh, ¿Cómo fue ese proceso de elaborar a esos personajes? Porque leemos la novela y nos inmiscuimos en la tres, ¿no? De alguna manera, vemos nos enteramos su pasado, su presente. ¿Cómo fue Sí. ese proceso? Mm, claro, yo al principio, como que yo siempre había planteado como, claro, que quería tres voces, em, pensando yo que la principal iba a ser Marcela. No está narrada en primera persona, pero igual está como bien cerca como la, Focalizado. la focalización, exacto, la focalización. Y siempre lo había pensado como narrarla a tres voces, que fuera la más importante quizás la de Marcela, porque es como más cercana en términos como, o sea, es una persona de ciudad para partir, ¿cierto? Como a diferencia de Lee, que es un marinero, y, o sea, que está la mayor parte del tiempo como en el barco, y Miguel, que está como en la Patagonia, medio aislado. Pero Lee se fue ganando después el protagonismo poco a poco. Cuando yo escribí el primer capítulo del barco, que es un capítulo largo, bastante largo, debe tener como 100 páginas o algo así, me quedé corta, como que no alcancé a contar todo lo que quería contar, y tuve que escribir otro más. Eh, y también los personajes del barco fueron tomando mucho protagonismo. Para mí, no sé, creo que como la novela tiene esto como de atmósfera y como mucho diálogo, mucha conversación, como es una aventura y es como una escapada rara, porque en muchas oportunidades están como sentados almorzando y conversando, ¿no? Como que no pareciera como que estuvieran como arrancando de la policía ni nada. Pero nada, como que yo creo que no sé, como que investigué mucho por un lado. O sea, cada elemento que yo quería trabajar con respecto a cada personaje, yo siempre lo voy investigando, como, digo, por ejemplo, Marcela tiene dos hermanos hombres, y como que yo tengo una hermana mujer y no sabía lo que era tener dos hermanos hombres. Entonces voy y entrevisto a una amiga y le pregunto, ya, ¿cómo es tener dos hermanos hombres? Y así con casi todos los aspectos como de la novela, y después así como trabajar eso como en el en vivo del texto, y van resultando ciertas cosas. Yo escribí la novela como por 4 años o algo así, entonces también acompañé a estos personajes durante bastante tiempo, como que los aprendí a conocer. Al principio no es que me salieron así, sino que
la novela tiene bastante trabajo en ese sentido. Ujú. Ahora que mencionabas esto de la atmósfera, que también es otra característica que a mí me ha parecido muy interesante, eh, y que tiene que ver justamente con los diálogos que tú mencionas, ¿no? Porque otra cosa que me gustó de la novela es que nos plantean personajes que de alguna manera, si bien se comunican, siempre dejan cosas no dichas, digamos. Hay muchos silencios, muchas cosas que no se dicen, eh, entre Marcela y el papá, entre el papá y Marcela, incluso con otros personajes también. Eh, Incluso hay una parte que me parece también como que simboliza mucho eso cuando Marcela le comienza a hablar a Lee, ¿no? Y le comienza a contar su vida, a pesar de que sabe que Lee no, o sea, no le está escuchando, no está entendiendo, Claro, que no le puede decir al papá, por ejemplo, ¿no? sí. ¿Cómo fue eso? Am, yo creo que varias cosas. No sé, para mí la novela se alimenta mucho, como te decía antes, como de una necesidad del presente, como un poco budista en ese sentido, como que también en esa época empecé a meditar, a leer bastante de budismo, sobre todo budismo zen, y nada, quería como que el presente, ese momento que es como absoluto, y muy importante, que uno, no sé, con internet o qué sé yo, con la vida tan rápida, como que no se da cuenta, como que pasa nomás, fuera fundamental. Que cada cosa como significara algo y fuera aportando a este entramado de relaciones, como a este susurro que se va tramando. Eso por una parte. Y por otra, yo creo que, em, no sé, el diálogo, la conversación, se transformó como en algo muy importante para mí después de que salí de estudiar literatura, como cuando estudiaba literatura era como más solitaria, más huraña, quizás, bueno, por típico como de esas como formas universitarias que uno tiene en esa época como más vanidosas, qué sé yo, y luego, nada, dejé de juntarme con algunas personas, empecé a juntarme con otras y me di cuenta como lo maravilloso y lo espectacular, o sea, lo misterioso que es conversar con alguien, como ese sentir, como esa conexión, como cuando uno de verdad conecta con otra persona y siente vértigo, como que es tan fuerte lo que se da ahí. Y nada, quería transmitir un poco de eso también. Ujú. Eh, Otra curiosidad que siempre me da es cómo te planteaste la estructura, por ejemplo, de la novela. Si tú partiste, digamos, una especie de mapa previo, ¿no? O la estructura la fuiste encontrando en el camino. Yo creo que la fui encontrando en el camino. Yo sabía que iba a haber un capítulo del barco, no sabía que iban a haber dos, pensé que iba a ser uno. Sabía que iba a haber un capítulo de Marcela en Santiago y como ese tránsito. Sabía que estaba el primer capítulo, que bueno, fue el primero que escribí cuando Miguel encuentra a Lee, pero todo lo demás no tenía idea y se fue construyendo muy lento y muy en el, no sé, viendo cómo algunas cosas funcionan, otras cosas no funcionan. Me acuerdo haber escrito un capítulo, por ejemplo, bastante largo que nunca salió, que era como del pasado de Marcela, porque en algún momento quería contar el pasado de los tres, pero después me pareció que era como, no sé, como que se iba un poco la novela. Pero me acuerdo de haberlo narrado y era Marcela como estudiando ingeniería en el centro y me gustó cómo quedó ese capítulo, pero nunca lo, o sea, como que al final después no servía. Y yo, por ejemplo, el final de la novela no tenía idea, como que eso lo descubrí básicamente cuando ya lo escribí, porque me perturbaba mucho la idea de final, como que yo decía, pero si los finales no existen en la vida real, ¿cómo voy a ponerle un final a esta historia? Como que, también porque soy muy obsesiva y no quería como cerrarla, no quería como terminar con estos personajes, quería como estar con ellos más tiempo. Pero bueno, hay que cerrar
los libros, sí. Ujú. Al inicio de la conversación comentaba sobre esta especie de imposición de escribir la novela luego de un libro de cuentos. Entonces quería un poco preguntarte sobre eso, sobre tu relación con ambos géneros, ¿no? Con el cuento y la novela, ¿cómo se da? Em, Bien, o sea, yo lo hice porque, bueno, no sé, era chico, o sea, como que yo quiero probar todo en realidad, como que, no sé si la conversación sobre los géneros literarios como que me parece tan importante para mí, porque yo quiero escribir todo, como que quiero escribir poesía, quiero escribir canciones, quiero escribir no ficción, quiero escribir ensayo, como que quiero probar en todos los géneros, me encanta escribir, quiero escribir cartas de amor, ahora estoy escribiendo una novela como de personajes, o sea, digamos de episodio, un solo personaje, pero no va cronológica, sino que es como que va saltando en el tiempo en distintos momentos de la vida de un personaje. Entonces, eso es lo que quiero, como escribir así en las paredes de la calle. Estoy muy entusiasmada como con la idea de probarme en distintos contextos, en diferentes formatos, eh, y muy desprejuiciada también. O sea, evidentemente sé que la novela, el cuento son como géneros más como tradicionales y que, no sé, sobre todo la novela, ¿cierto? Que se vende tanto. Pero yo creo que el público de la literatura, o sea, como la gente, los lectores, cada vez está como leyendo libros más raros y como buscando cosas nuevas, me parece también, sí. Ujú. Y ahora que, digamos, que mencionas esto de esta, digamos, inquietud por ir por diferentes formatos y géneros, también pensaba que, digamos, que más allá de la diferencia de que tu libro anterior eran cuentos y esta es una novela, también me parece que hay como dos propuestas también separadas, o sea, como que tenías una idea de hacer otra cosa distinta, más allá de que sea un género diferente. Sí, sí. Yo creo que sobre todo por el proceso creativo, como que, bueno, yo aprendí a escribir literatura en términos generales con Qué vergüenza, que era como escribir un cuento en primera persona, escribir un cuento en tercera persona, escribir un cuento en indirecto libre, escribir un cuento con voz masculina. Como que nunca, eran cosas que yo nunca había hecho como en la vida, nunca. Entonces como de verdad que aprendí a escribir, no sé, aprender a hacer diálogos, aprender a trabajar estructuras narrativas. Y por otro lado, en Qué vergüenza yo seguía como una escuela norteamericana como del cuento, leía a muchos norteamericanos, como, no sé, eh, Flannery O'Connor, Larry Moore, Truman Capote, qué sé yo, Carson McCullers, hay muchos, ¿cierto? Bueno, Carver, para qué decir Hemingway. Eh, por ahí también entra como la Alice Munro, aunque es canadiense, claro, bueno, norteamericana. Y claro, como que eso, después con la novela como que no me gustaba, como que no me gustaba la novela norteamericana en términos como, ay, como, me gustaba que el argumento fuera tan importante, o como que la acción fuera tan importante, como en el sentido clásico. No me gustaba saber tantas cosas sobre lo que quería escribir. Quería yo un proceso creativo más intuitivo, más extraño, como cuando yo escribía cuentos yo sabía lo que iba a pasar al final, sabía como los giros y todo eso, y en este caso no. Y también, claro, empecé a leer otras cosas, como a leer como literatura, bueno, más literatura latinoamericana, más literatura de Asia mismo, como japonesa, coreana, y sorprenderme mucho como porque no siguieran como ese formato como típico de la novela estadounidense. Y también harto cine, como me acuerdo haber, me sorprendió mucho con las películas de la Lucrecia Martel y como ella trabaja la historia sin como centrarse en la acción o en la estructura o el argumento, sino más bien en las herramientas de las que dispone lo audiovisual, que son los sonidos, que son como
no sé, como, claro, las imágenes, pero las luces, la música, y empezar a jugar con los elementos que yo tenía en términos como lingüísticos. También lo mismo me pasó con Raúl Ruiz, que es un director chileno, que es como el absurdo, la locura, no sé, como empezar algo y como dejarse llevar sin tener muy claro. Claro, quería eso, yo creo. Ujú. Por eso Eh, es una novela más, yo la siento una novela más rara, de cierta forma. un poco para terminar, mencionabas que estabas ya escribiendo una siguiente novela. ¿Cómo va ese proyecto? Bien, presenté el primer capítulo para esto de la revista Granta, y ahora estoy escribiendo, llevo 3 capítulos, es sobre un niño no binario del CENAME, que es el Servicio Nacional de Menores del Estado acá en Chile, que funciona horrible, y es una especie de picaresca mezclada con anime japonés tipo One Piece o Caballeros del Zodiaco. Genial, qué genial. Y ya la última, el tema de la elección de Granta, ¿cómo lo tomaste? Con mucha felicidad, fui muy feliz. Sí. Estupendo. Muchas gracias, Paulina. Ha sido un placer conversar contigo y sobre todo un placer seguir leyéndote porque ya te había leído, como te decía, por tu primer libro de cuentos, ¿no? Súper, muchas gracias a ti. Y